Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos en este tiempo del estudio bíblico de todos los miércoles de este Ministerio Hispano. Hoy posiblemente no salgamos en vivo, hay problemas con el internet, pero después va a grabarse y va a estar en YouTube, así que los que nos están después viendo sabrán el por qué no salimos en vivo. Bueno, vamos a tener este estudio, los apóstoles y profetas de hoy a la luz de la Biblia, y vamos a orar porque muchos lo puedan ver porque es muy importante. Voy a leer allí unos versículos que dijo nuestro Señor Jesucristo en el mensaje profético de Mateo 24, y son los versículos 24 y 25 que después van a aparecer en el estudio. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti. En primer lugar, Señor, úsame como instrumento para poder predicar tu palabra. Perdona nuestros pecados y prepara cada uno de nuestros corazones para poder recibir la enseñanza que este estudio tiene. Te pedimos por aquellos que después nos pueden ver y escuchar allí a través de YouTube cuando aparezca el video, y que tú tengas misericordia de aquellos que están siendo engañados, que ellos puedan buscar la verdad y que se acerquen a ti. Sé con esas iglesias que están siendo allí confundidas por falsos apóstoles y falsos profetas. Ten misericordia de tu pueblo y ayúdanos, Señor, a serte fiel. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, este estudio esperamos que sea de gran bendición, y solamente quiero llamar la atención, aunque este pasaje va a aparecer después, que Cristo dijo, ya os lo he dicho antes, ¿verdad? Así que antes va a estar allí en el dicho por Cristo de todo lo que iba a suceder. Tengo un material que les voy a dar después y ahí pueden verificar todo lo que vamos a decir. Así que vamos a ver algunas de las cosas. Vamos a ver primero, porque dice apóstoles y profetas a la luz de la Biblia, los apóstoles y profetas de hoy a la luz de la Biblia. Vamos a ver qué requisitos había para los profetas bíblicos, qué requisitos había para los apóstoles, y si los apóstoles entre comillas de hoy y los profetas entre comillas de hoy reúnen esos requisitos. Los requisitos divinos para ser profeta, en primer lugar, tenía que ser llamado por Dios. Allí yo tengo 4 pasajes que usted lo va a tener en el material. Moisés en Éxodo 3:4 fue llamado por Dios allí en medio de la zarza, en el monte de Sinaí. Samuel estaba en el templo con Elí y Dios lo llamó. Isaías, cuando tuvo aquella visión en que vio las faldas que llenaban el templo y los quiciales se estremecieron, fue llamado por Dios. Y Jeremías también fue llamado por Dios, y dice Jeremías 1:4 y 5 que fue llamado desde el vientre, antes que naciera ya Dios lo había escogido. Así que entre los requisitos divinos para ser profeta, el primero era que tenía que ser llamado por Dios. Claro, déjeme decirle antes de continuar, hoy en día los profetas falsos que hay, pues también dice que son llamados por Dios. Quiero decir esto para que no se me vaya a olvidar. Escuche bien y después usted, a la luz del estudio, se va a dar cuenta. Todos los apóstoles y profetas de hoy en día, todos son falsos. Porque vamos a ver que no cumplen los requisitos bíblicos. Y vamos a ver también que ya el llamado de apóstoles y profetas tuvo un propósito y ese se cumplió, por lo tanto no pueden haber nuevos apóstoles y profetas. Ahora, lo segundo es tenía que hablar lo que Dios le dijera. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18:20. O sea, hay profetas que tuvieran la presunción de decir, Dios me habló. Eso se acostumbra mucho hoy en día. Y hablar palabra que yo no le he mandado, en el tiempo bíblico ese profeta iba a morir. Y hoy van a recibir una sentencia, si no se arrepienten, de una eterna condenación. Tercero, tenía que cumplirse lo que el profeta dijera. Esos son los requisitos para los profetas. O sea, para que el profeta tenía que ser llamado por Dios, tenía que hablar lo que Dios le dijera y tenía que cumplirse lo que el profeta dijera. Dice Deuteronomio 18, 21 y 22, este pasaje después lo vamos a poner más adelante. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová nos ha hablado, con presunción la habló
el tal profeta, no tengas temor de Dios. O sea, si el profeta decía algo y no se cumplía, ese profeta no tenía el respaldo divino. Vamos a ver en el estudio que los falsos profetas de hoy han anunciado muchas cosas las cuales no se han cumplido. Ahora, en el Antiguo Testamento aparecen estas expresiones: así ha dicho Jehová más de 620 veces, y vino palabra de Jehová más de 150 veces. ¿Por qué puse esto? Porque el profeta no podía hablar nada de sí mismo. Dios me habló, pero no es como hoy en día. Yo los he visto, y además déjeme decirle que de esto que les estoy diciendo tengo videos. Así que si alguno de los que me está oyendo, por supuesto, cree que esto es mentira, los videos existen. Así que son reales, son evidencias reales de estos falsos profetas. Algunos dicen, Dios me dijo, sí, pero ¿qué te dijo? Lo que te dijo no puede estar contrario a lo que la palabra de Dios enseña, porque Dios no es una persona que se haya equivocado y que rectifique lo que Él ha dicho. Lo que Dios ha dicho lo mantiene. Así que estas expresiones, así ha dicho Jehová, se repite más de 620 veces, y vino palabra de Jehová más de 150 veces. Los profetas bíblicos nunca dijeron nada de que Dios no lo dijera. Y los falsos profetas que decían que Dios lo hablaba, sencillamente morían por el castigo divino y porque Dios así lo había determinado. Ahora vamos a ver los apóstoles del tiempo bíblico, porque el estudio es los apóstoles y profetas de hoy a la luz de la Biblia. Vamos a ver los apóstoles del tiempo bíblico. Vamos a ver el nombre de los 12 apóstoles que fueron escogidos por Cristo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Eso está en Mateo 10, 2 al 4, y también lo puede verificar en Lucas 6, 13 al 16. Como usted va a tener el material que yo lo voy a entregar, usted lo va a poder verificar después. Ahora vamos a ver los requisitos para ser apóstol. O sea, estamos hablando de requisitos bíblicos. Ya vimos los requisitos para ser profeta. Vamos a ver los requisitos para ser apóstol que la Biblia lo establece. Primero, tenían que haber visto al Señor. Y déjenme, antes de poner los textos, claro que hoy en día ellos dicen, yo vi al Señor. Sí, pero ¿dónde? ¿Cómo tú lo demuestras? Si es una falsedad. Y es una falsedad porque resulta ser que los supuestos milagros que hacen son falsos, y los supuestos anuncios que hacen también son falsos porque no se cumplen. Pero los apóstoles bíblicos tenían que haber visto al Señor. Ahí hay varios pasajes, vamos a ver algunos de ellos. En 1 Corintios 9:1, el apóstol Pablo, del cual dudaron que fuera apóstol, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Por qué? Porque era un requisito que el apóstol tenía que haber visto a Cristo. Y en el camino a Damasco, ahí en Hechos 9, 3 al 6, se relata cuando el Señor se le apareció. No sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, acuérdense que la carta a los Corintios Pablo la hace porque habían dudado de su apostolado. Y entre lo que él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. O sea, eso da la evidencia bíblica de que para ser apóstol había que haber visto a Jesús. Y al último que se le apareció, dijo Pablo, como un abortivo fue a mí, y fue en el camino a Damasco. Ahora dice 1 Juan 1:1, Juan, que también fue apóstol, este es el discípulo amado, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. El verbo de vida se refiere a Cristo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Así que Juan también vio a Cristo. O sea, era un requisito. Tenían que haber visto al Señor y lo vio en su ministerio. Ahora, tenían que haber sido testigos de la resurrección. Fíjense todos estas condiciones, estos requisitos para ser apóstol. Tenían también que haber sido testigos de su resurrección. Ahí hay varios pasajes, vamos a ver algunos de ellos. Dice 1 Corintios 15, 7 y 8, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. Así que un requisito, tenían que haber visto al Señor. Ahora, también tenían que haber recibido la revelación directa de Dios. Tristemente, hoy no se escudriña la Biblia, y muchos lo que le dicen, por eso es que hay
falsos apóstoles y hay falsos profetas que siguen engañando, y lo triste es que están engañando a multitudes. El domingo se me acercó una hermana de la iglesia que dice que la habían invitado a una iglesia de esta y allí hay un falso profeta o un falso apóstol, y entonces ella se quedó asombrada, pensaba que era porque le decían así. Cuando se acercó vio que sí, por lo que le dijo, y después vio todos los disparates que estaba diciendo. Y inclusive me dijo, pastor, ¿cuándo vamos a dar un estudio? Y casualmente ahora el próximo miércoles lo vamos a hacer, ojalá que ella nos pueda ver después por YouTube. Tenían que recibir la revelación directa de Dios. Dice Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, y vamos a ver que esta revelación dada a los apóstoles y profetas tenía un propósito, el cual ya se cumplió. Por lo tanto, si ya se cumplió el motivo por el cual fueron llamados los apóstoles y profetas, hoy en día no tienen que haber ni apóstoles ni profetas, y los que hay, tristemente, todos son falsos. Vamos a ver el propósito de los apóstoles y profetas, y eso es muy importante, porque si no conocemos esto, alguien nos puede engañar. No, yo soy un apóstol que Dios me llamó y recibí tal revelación, yo soy un profeta. No hay nuevos apóstoles ni nuevos profetas, terminaron. El último profeta fue Juan, el último apóstol fue Juan, y ahí está en la Biblia. Ahora, dijimos que ¿cuál era el propósito de los apóstoles y profetas? Preparar el fundamento de la iglesia. Eso es Biblia. Pasa que no se estudia, tristemente muchos no la estudian. Efesios 2, 19 y 20. Así, escribió el apóstol Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la iglesia fue edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas que llamó el Señor y que están en la Biblia. Si ya el fundamento está puesto y nadie puede poner otro fundamento, por lo tanto, todos los nuevos apóstoles y profetas que hay, todos son falsos, y vamos a ver que las evidencias lo demuestran. Así que ellos, Pablo decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nadie está autorizado hoy en día a poner otro fundamento. Se están poniendo porque se están dando nuevas doctrinas, nuevas cosas falsas, y entonces se está enseñando a la iglesia unos nuevos evangelios. Tenemos un estudio preparado para darlo más adelante que dice, que se llama o se titula Los diferentes evangelios, y entonces se enseñan lo que les da la gana. Como la gente no se toma el tiempo de estudiar la Biblia, que le creen todo lo que le dice. Déjeme decirle, desde que yo empecé a ir a la iglesia a los 16 años, yo fui muy incrédulo. El pastor Reinaldo Sánchez, que es un buen siervo de Dios y estuvo sirviendo, todavía vive, estuvo sirviendo por muchos años en la obra. Cuando él predicaba, yo no me tragaba la píldora tan fácil. Yo después lo chequeaba por la Biblia, lo revisaba, escudriñaba, veía el contexto, veía las citas que tenía para otro libro. Hermano, eso es lo que usted tiene que hacer. Usted no se puede tragar lo que le diga un pastor X. Usted tiene que verificar que lo que diga el pastor es bíblico. Así que nadie está autorizado hoy en día a poner otro fundamento. Está dicho en la Biblia. Dice 1 Corintios 3, 10 y 11, esto lo escribió el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, porque fue también llamado apóstol, o fue llamado para que fuera apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento ordenado por Dios, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora fíjense cómo termina este pasaje en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, si se aparece un nuevo apóstol con una nueva revelación, no hay nueva revelación, lo vamos a ver. No hay otro fundamento, ya el fundamento está establecido. ¿Dónde está el fundamento de la iglesia? Está aquí, en los profetas del Antiguo Testamento y en los apóstoles del Nuevo Testamento. Para eso fueron llamados los apóstoles y profetas, para que fueran el fundamento de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo o el cuerpo de Dios en la tierra, porque Cristo es Dios, y por lo tanto lo que Dios quería que su pueblo supiera, tanto Israel como la iglesia, está aquí. O sea, el fundamento está aquí, nadie puede poner otro fundamento, pero tristemente la gente lo está haciendo. No hay nuevas revelaciones, pues ya ha sido completada por Dios su palabra. O sea, por tanto no hacen falta nuevos apóstoles y profetas. La palabra de Dios consta de 66 libros. 39 el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo, comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Nadie puede añadir ahí. Ya está completa la revelación, por lo tanto no hacen falta nuevas revelaciones. Déjenme decirles esto, hay una falsa profeta, o profetisa, o profeta, que se llama Ana Méndez.
Supuestamente ella estuvo allí, porque usted puede ir a la isla de Pan, eso está allá en el Medio Oriente, cerca de Grecia, si no me equivoco, en esa región de allí. Y ella dice que estuvo allí, dice que en un momento estuvo en el Espíritu y como el apóstol Juan subió, y Dios le subió para hacerle una revelación. Y entonces, escuche esto, dice ella que Dios, Cristo le dio una nueva revelación, o sea, un nuevo apocalipsis. Hizo un libro y ha hecho millones de dólares con el libro, miles de pesos y miles de pesos con el libro. Pero lo triste no es que haya hecho el dinero, que va a tener que dar cuenta a Dios, sino que la gente se ha creído eso. ¿Cómo va a haber un nuevo apocalipsis si ya Dios se lo reveló a Juan en la isla de Pan? Entonces la gente, hay que estar al tanto de todo esto. Y yo tengo el video de esa persona, lo tengo guardado y lo tengo como evidencia. Ahora, dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, esto que tenemos aquí es seguro y no necesitamos otra cosa porque fue revelado por Dios. Mire, si usted y yo no creemos la Biblia, mire, vayámonos y hagámonos lo que les dé la gana. Yo creo todo lo que está aquí. Por eso dice el apóstol Pedro, que fue uno de los apóstoles, tenemos también la palabra profética más segura porque fue dada por Dios. A la cual hacéis bien, le escribía a él los cristianos del primer siglo, a la cual hacer bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y yo puse allí, lean Apocalipsis 22, 18, 19, el que añada a lo que está escrito en la palabra, Dios traerá las plagas sobre él, y el que quitare, Dios quitará su parte o su nombre del libro de la vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los falsos apóstoles y profetas? Decir, porque todo esto está bien, sí, es bíblico, pero ¿qué dice la Biblia de los falsos apóstoles y profetas de hoy? ¿Habla la Biblia de eso? Sí. Lo que pasa es que no se enseña. Y déjenme decirle algo con tristeza. Este tiempo, que es un tiempo difícil, que es el tiempo de la pandemia, que no es otra cosa que una señal dada por Cristo, porque las epidemias iban a venir y se va a ir esta y va a venir otra. Acuérdense que eso va a ser así. Pero debido a esta epidemia, ya hay iglesias que ni tan siquiera dan estudios bíblicos. Es muy triste. Solamente se habla, ¿no?, que hay que cuidarse. Yo no digo que no haya que cuidarse, pero hay que seguir dando Biblia. El mensaje de Dios tiene que seguir siendo dado. Por eso es que la iglesia no se puede dejar de reunir. Y eso es lo que estábamos hablando con Joel, el pastor de la iglesia americana. Tenemos que seguirnos reuniendo como iglesia para dar el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los falsos apóstoles y profetas de hoy? La Biblia lo enseña. Cristo enseñó, Mateo 7, 22, 23. Después verifíquelo en su Biblia. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, predicamos en el nombre de Cristo, que es lo que hacen los falsos profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Muchos dicen echar fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y muchos hacen milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces lo que predicaban era falso. Lo que echaban fuera demonios no era por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. Y los milagros que hacían no era por el poder de Dios, era por el poder del diablo. ¿Puede el diablo hacer milagros? Bueno, no desconozcamos la Biblia. ¿Qué fue lo que hicieron los magos en el tiempo de Moisés? Repitieron algunos de las señales que Moisés hizo. El diablo puede, claro, limitado, puede hacer milagros. Entonces, si no es por el poder de Dios, ¿por qué poderes? Tienen que ser por el poder del diablo. Solamente hay dos poderes, el poder de Dios y el poder del diablo. Y aquí Cristo lo está aclarando muy bien. Por eso leímos el pasaje, vendrán falsos cristos y falsos profetas, ya lo he dicho antes. O sea, ellos van a venir y van a hacer señales. Porque ¿qué siguen esta gente de los falsos profetas y falsos apóstoles? La señal, no, un milagro. La gente salió caminando. O este que estaba ciego vio, cosa que no se puede verificar. Y muchos, la mayoría son falsos milagros y son producidos no por el poder de Dios. Así que hay que estar claro. Ahora, fíjense lo que el pasaje que yo leí, que está ahora puesto en pantalla, Mateo 24, 24 y 25. Cristo advirtió a sus discípulos, que era la iglesia, los que iban a formar la iglesia, se levantarán, o sea que iban a venir falsos cristos. Hay muchos falsos cristos que se han llamado los cristos, y ahí tenemos un estudio de eso también, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Ahora, si van a hacer grandes señales y prodigios, ¿qué señales y prodigios van a hacer? Por el poder del diablo. Acuérdense que el anticristo también va a hacer señales, pero va a tener el poder de Satanás. O sea, el diablo puede hacer señales. De tal manera van a hacer esas señales y prodigios que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y entonces dice, ya os lo he dicho antes. O sea, que los milagros van a aparentar que son tales que posiblemente, si fuera posible, los escogidos
serían engañados. Claro que los escogidos no van a ser engañados porque los escogidos tienen el Espíritu Santo. Pero tristemente muchos que dicen haber conocido a Cristo van a ser engañados y van a seguir a estos falsos cristos y falsos profetas. El apóstol Pablo escribió, hablando de estos falsos profetas y falsos apóstoles, porque estos son, escuche bien, eso se escribió en el primer siglo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, todos esos apóstoles que ustedes ven, no, Cristo me llamó, yo soy un apóstol de Cristo. Eso lo dicen ellos. Yo tengo los videos de muchos de ellos. Y no es maravilla, escribía el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso está en 2 Corintios 11, 13 y 14. En el tiempo bíblico, en el primer siglo, ya también habían falsos apóstoles y que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, el diablo no se va a presentar tal como es, se va a presentar como si él fuera la verdad. Y por eso muchos están siendo engañados porque ven esos milagros que la gente quiere ver. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia si no hay milagros. Pues mira, estás muy errado, porque si hubieras estado en el tiempo de Juan Bautista no hubieras visto ninguno, porque Juan Bautista no hizo ni un solo milagro, y predicó el Evangelio y predicó la verdad de Dios. El apóstol Pablo enseñó acerca de estos falsos profetas, pero hubo también falsos profetas, había falsos apóstoles y falsos profetas entre el pueblo. ¿En qué tres pueblos? En el pueblo que buscaba a Dios. Como habrá entre vosotros falsos maestros, describía la iglesia primitiva, que introducirán encubiertamente, o sea, de una forma que la gente no se dé cuenta, herejías destructoras. O sea, herejía es lo que es opuesto a la verdad de Dios, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos van a seguir sus mentiras. La Biblia no se equivoca, no están siguiendo muchos a estos falsos apóstoles y profetas, sí. Hay iglesias de estas que tienen 25,000, 30,000, 40,000, 50,000. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias que tengan esa cantidad están dirigidas por falsos apóstoles. Pero las que están dirigidas por falsos apóstoles no tienen 2 o 3, tienen miles. Y dice el apóstol Pedro, lo escribió en el primer siglo, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2 de Pedro 2:1 y 2. Después lean 2 de Pedro 2:3, que dice que harían mercadería del Evangelio porque cobrarían por los milagros, y así es. Y en 1 de Juan 4:1 lo vamos a ver al final. Ahora, algo muy importante a considerar. Todo esto que hemos dicho hasta aquí es bíblico y es bueno, y por supuesto que está respaldado por la palabra de Dios. Pero fíjense bien, todos los nuevos apóstoles y profetas de hoy, todos tienen falsas enseñanzas que constituyen herejía y engaño, violando y cambiando la verdad de Dios establecida en su palabra. Todo. Hace un tiempo, yo diría 7, 8 años o más, yo di este estudio en Betel. Y entonces yo dije esta palabra. Y una persona que estaba de visita después me dijo, pastor, ¿tú estás seguro? Le dije, todos los apóstoles y profetas de hoy, todos son falsos porque no cumplen los requisitos que Dios da. Y además están violando las enseñanzas de Dios, están violando la verdad de Dios. Por ejemplo, todos estos apóstoles falsos y falsos profetas dicen que se puede declarar y declarar. Yo te declaro sano, yo te decreto que a ti no te va a pasar nada. Y entonces, ¿cómo no han decretado que esta epidemia ya se acabe? A ver, ¿cómo no lo han hecho? Porque en sus congregaciones también la gente se enferma. ¿Cómo no han decretado? ¿Saben que hay de estos falsos apóstoles que han decretado? Ha venido un huracán, creo que fue un huracán que iba para Puerto Rico. No llegará a Puerto Rico, y el huracán acabó en Puerto Rico. De eso hay muchas evidencias. Vamos a dar un estudio acerca de la verdad, acerca del fin del mundo. Vamos a ver cómo estos falsos profetas también anunciaron fechas del fin del mundo y no se cumplió. ¿Por qué? Tienen falsas enseñanzas y lo que dicen no está respaldado por Dios. Así que algo muy importante, todos los nuevos apóstoles y profetas de hoy tienen falsas enseñanzas. Y si no, dedíquese, hay cientos de apóstoles y profetas, verifique su enseñanza. ¿Cómo yo verifico la enseñanza? A la luz de la Biblia, no me importa lo que él diga. Me puede resucitar un muerto delante de mí, me puede levantar un paralítico. Si lo que enseña no está de acuerdo a la palabra, le digo, tú eres un falso. Y el poder que tiene no viene de Dios, punto. Porque eso es lo que me enseña la Biblia, o sea, para eso tenemos que estudiar. Así que eso es algo muy importante. Y además, escuchen bien, han anunciado profecías que no se han cumplido, lo cual demuestra que son falsos apóstoles y profetas. Está la evidencia, están los videos, están los testimonios, pero claro, cuando hay un pueblo ignorante que no quiere ver la verdad de Dios y no estudia la palabra, pues entonces es confundido.
Vamos a volver a leer esto, lo que Dios le dijo a su pueblo. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? O sea, ¿cómo yo voy a conocer que un apóstol y profeta de hoy me está diciendo una palabra que no es de Dios o que es de Dios? Dice, Dios le dijo a su pueblo, ¿cómo conoceremos la palabra? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Y Dios le dijo, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18, 21 y 22. Y eso se lo dijo Dios a su pueblo antes de entrar a la posesión de la tierra prometida. Así que ya estamos hablando de hace más de cerca de unos 4.000 años atrás, más o menos aproximadamente, o cerca de 4.000 años. Dice, no tengas temor. Si el profeta dice algo que no se cumple, yo no tengo que tener temor de él. Porque tristemente estos falsos profetas inspiran de que hay que respetarlo. Bueno, yo he escuchado falsos profetas y apóstoles que dicen, yo establezco una maldición sobre tal cosa de los que no me apoyan a mí. Nadie puede maldecir, solamente Dios es el que está autorizado a maldecir, porque Dios solamente lo puede cumplir. Pero ellos lo hacen e intimidan. Entonces la gente que no conoce la Biblia, no, yo contrato a falso profeta, si me piden 1,000 pesos se los doy, porque si no, no me ora por mí, entonces me va a ir mal. Hermano, dice allí la Biblia que cuando no se cumpliera lo que el profeta aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, y con presunción, o sea, de su misma orgullo y vanidad, y de su misma mente, habló el tal profeta, y no tengas temor de él. Pero esto hasta aquí está bien, y está bien porque es palabra de Dios. Pero voy a dar algunos testimonios, allí lo verlos ahora, pero hay cientos de ellos. Usted los puede buscar en internet si quiere, o en YouTube, y los va a encontrar. Falsas profecías no cumplidas. Benny Hinn, ¿quién no ha oído hablar de él? Benny Hinn. Fidel Castro moriría en los años 90, y Fidel Castro murió después del 2012. No sé qué año, no me interesa, pero murió después del 2012. Alrededor de los años 90, y lo más bonito de esto es que yo tengo los videos, y los traje hoy, claro, no se los voy a poner porque no hay tiempo, los tengo grabados, porque yo he sido muy cuidadoso. Tengo cientos de videos que los tengo guardados para eso mismo, son evidencia. Alrededor, esto lo dijo Benny Hinn, alrededor de los años 94, 95, Dios destruiría a la comunidad homosexual de Estados Unidos con fuego. Y dice él, muchos se arrepentirían y muchos serían destruidos. Eso no se cumplió. En tercer lugar, Cristo iba a aparecer físicamente en sus reuniones. Y dijo él en uno de sus mensajes, que yo lo tengo, de sus cruzadas. Y mi alma me dice que va a suceder en Nairobi, Kenia. Ninguna de estas profecías se cumplió. ¿Cuántos miles siguieron a Benny Hinn y todavía le siguen? Pero entonces cuando no se le cumple, dice, no se cumplió porque Dios tenía otro plan. Le hace un cuento chino y la gente se lo cree, porque la gente no estudia la Biblia, punto. La Biblia dice bien claro que si lo que el profeta hablare no se cumpliere es falso, no tengas temor de él. Ahora, vamos a ver Guillermo Maldonado, que también es muy conocido. Ahí tiene muchos. Ese fue el que yo creo que oró porque un huracán no llegara a Puerto Rico, según él, y el huracán acabó. En octubre del 2008, en Miami, Florida, dijo que Melba Jacome sería presidenta de Ecuador, y lo anunció él y otros falsos apóstoles. Melba Jacome no tuvo ni el 1% de los votos, y el ganador fue Rafael Correa. Averigua la historia, busca ahí las elecciones de ese año para que vea. Entonces no se cumplió, entonces es un mentiroso. Con una sola que no se cumple ya no eres de Dios. No tiene que cumplirse muchas. Si tú nada más que dices una que no se cumple ya no eres de Dios. Porque los profetas, búsqueme un solo profeta bíblico que no se cumplió lo que dijo. A ver, búscame. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todas se cumplieron. Si nada más que no se cumplía una, ya Dios no había hablado por él. Porque Dios no iba a usar un profeta que dijera mentira. Ronnie Chávez, ese se llama el apóstol de los profetas, el padre de los profetas, es como un jerarca, como si fuera un papa de los profetas. Anunció en Chile en el año 2009, y tengo el video también, y tengo el video del terremoto también, que en los años 2010, 2011 y 2012 serían los más gloriosos para para Chile, perdón. Y él dice que él estaba contento porque su esposa era chilena. Entonces él profetizó, ¿no? Él es un profeta muy reconocido, que serían el 2010, 2011 y 2012 serían los años más gloriosos para Chile. ¿Qué ocurrió realmente? El 27 de febrero del 2010, mega terremoto y tsunami en Chile, con una magnitud de 8.8 grados, lo cual ocasionó una gran destrucción en el país, causando desolación, caos social y económico que duró long time. Entonces eso es un falso profeta.
pero la gente se arrodilla delante de Ronnie Chávez. Y que nadie se atreva a hablar en contra de él. Claro, los que tienen temor no lo hacen, los que no conocen la Biblia. Hermano, estos son solamente algunas muestras. Dice un dicho que para muestra un botón. Yo le he mostrado 3. Pudieras mostrar otras, pero claro, el estudio sería más largo. Como conclusión, ¿qué fue lo que el apóstol Juan, el discípulo amado, el que se recostaba al pecho de Jesús, el que más revelación tuvo en el sentido que fue la última revelación dada por Dios a la iglesia, escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos? Escribió el apóstol Juan: amados, le escribía a la iglesia de su tiempo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4. Y eso ha sido así. No han sido pocos. Yo les diría, ¿cuántos falsos apóstoles y profetas ha habido? Y hay cientos y cientos y cientos en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Hermano, la Biblia es clara. Los apóstoles y profetas de hoy a la luz de la Biblia son falsos, porque no tienen los requisitos bíblicos, no se cumple lo que ellos dicen y porque están violando y cambiando la palabra de Dios. Ojalá que los que puedan ver después este video lo puedan entender. Mi propósito no es hablar mal de nadie, mi propósito es enseñar la palabra de Dios, pero yo se los voy a decir con mucha certeza. A mí yo puedo estar en un lugar o puede venir aquí el apóstol más famoso que le digo, tú eres un falso apóstol, y si no, que se vaya, punto. ¿Por qué? Porque no tiene respaldo bíblico. Ahora, para yo decir eso, yo tengo que conocer la Biblia y el Espíritu de Dios me tiene que respaldar a mí. O sea, yo no voy a hablar nada que la Biblia no lo diga. Lo dijo Cristo, lo dijo Dios a su pueblo. Si lo que hablara el profeta no se cumpliere, el tal profeta es un falso y no tengas temor de él, punto. Y en el tiempo bíblico morían los profetas, estos falsos profetas. Que Dios nos bendiga. Y hermano, que nosotros podamos entender que tenemos que estudiar la Biblia, porque en medio de esta pandemia el engaño no ha dejado de seguir siendo engaño. O sea, los falsos profetas y los falsos apóstoles siguen engañando. Entonces, ¿qué pasa? Los que tenemos la verdad o los que tienen la verdad, no digo que todos, entonces se cohíben quizás de enseñar la verdad de Dios. No podemos hacerlo, porque los que son falsos, a pesar de la pandemia, siguen enseñando su falsedad. Por lo tanto, nosotros en medio de la pandemia tenemos que seguir enseñando la verdad de Dios, con todo denuedo, con todo valor, con toda nuestra fuerza, confiando que lo que Dios dice es verdad y no puede ser cambiado. Punto. Que Dios nos bendiga y que podamos anunciar esto al mundo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña. Esperamos que este estudio lo puedan ver otros, confiando de que ellos puedan escudriñar lo que dice tu palabra y que puedan comprobar que los profetas y apóstoles que hoy se dicen ser y que aparecen, todos son falsos porque no tienen los requisitos bíblicos y porque no cumplen no se cumple lo que ellos dicen. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a serte fiel y a predicar con todo de nuevo la verdad que tú nos has enseñado. Que siempre haya un remanente y siempre lo va a haber, que esté dispuesto a predicar tu palabra tal como ella es, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptar. Bendice este ministerio hispano, bendice a cada hijo tuyo. Sé con todos aquellos que después nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Permite, Señor, que este estudio pueda ser de bendición. Y gracias te damos porque tú estás con nosotros y lo seguirás haciendo hasta que estemos en tu reino eterno. Y nada ni nadie podrá evitar que tu palabra pueda seguir siendo predicada. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.